turismo se busca más por la experiencia Ujú. que, ¿no? Qué sé yo, el Torre Eiffel, digamos. No, ahora la gente está buscando experiencias de verdad. Y acá, en Uruguay, tenés mucho acceso a estas cosas. De hecho, la gente misma te facilita eso. Si un extranjero está parado en un edificio en la ciudad vieja, suponete, todo con mármol, todo divino, y se asoman así, muchas veces puede salir un portero a decir, ¿quieres pasar a ver Ujú. el hall? La gente comenta eso no pasa en otros lados. ¿Qué es ser una Uber Uruguay Connection? Algo así te dicen, ¿no? An Uber Uruguay Connector. Ahí está. ¿Qué es? Es alguien que como que conoce al Uruguay, que tengo muchos contactos. Entonces, si vos necesitas saber algo sobre Uruguay en general, o te lo puedo contestar, o te puedo poner en contacto con alguien que sí, que sabe. Así que es Es eso. hiperconectadora, qué sé yo, en inglés. Es como ser una Wikipedia de Uruguay. Me gusta. Una cosa así. Pero tú en realidad naciste en Gales, en Sí. Newport. ¿Tiene algo que ver? Capaz que con Montevideo sí, por esta cuestión del puerto, pero ¿tiene algún parecido Gales con Uruguay? Somos 2 países de 3 millones. Bien, es un buen punto de partida. Sí. Sin embargo, Gales es mucho más chico que Uruguay. Uruguay es 9 veces más grande en tamaño. Lo que conocemos o lo que nos imaginamos de Gales, por ser parte del Reino Unido y demás, es una cuestión que uno supondría muy británica, ¿no? Formal, rígida, de educación disciplinada, de un extremo cuidado de las formas. ¿Es así o no? Esos son los ingleses. Eso- Nosotros somos celtas. Ustedes son lo Así que contrario, somos mucho más pasionales. son más bárbaros. Sí, no, bárbaros. Pero sí. Originarios. No, sí, somos. Nosotros los que somos de los países celtas en Gran Bretaña, porque se hace el error de cuando se habla de Inglaterra, se piensa que es lo mismo que Gran es todo lo Bretaña o mismo. Reino Unido y no lo es. Ujú, Gran Bretaña está hecho de 4 países ujú. y 3 de ellos son de origen celta. 3 de ellos no son Inglaterra. Exactamente. Entonces tenés Inglaterra, pero luego tenés Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Y nosotros cuando vamos de vacaciones, por ejemplo, y nos encontramos en Europa con algún paisano, podrías decir, siempre nos sentimos una cercanía mucho más con las otras naciones celtas que los ingleses. Hay mucha antipatía, de hecho. No. ¿Les pasa como nos pasa a nosotros de repente con Buenos Aires? No voy a decir con toda Argentina, pero sí con Buenos Aires. O en algún punto menos, pero también con Brasil, de ser como el hermano chico que le tiene un poco de fastidio al grande que es más famoso. Bueno, pero es diferente, ¿no? Porque Gales es un país propio y es parte del Reino Unido porque fuimos conquistados. Ujú. Entonces tenemos otra historia. Y a veces eso da un poquito iba a decir bronca, pero no creo que la palabra sea bronca, pero eso da ganas de decir, bueno, cambiamos un poquito de la historia, que esto de que hayamos sido conquistados o no. No sé si entiendo. De independizarse del Reino Unido y decir, bueno, Bueno, hay hay gente que empuje, le ¿no? gustaría hacer eso. Los escoceses, por ejemplo, han logrado mantener mucho más entero su cultura, digamos. Los galeses somos muy pocos y yo soy más integracionista que soy nacionalista. Entonces, sin embargo, siento muy fuertemente mis raíces celtas. Te iba a decir, en realidad, es interesante, porque yo me imagino que, por otro lado, tú querrías que no, es integracionista, pero de abolir fronteras serías tú.
Es mi impresión. Sí, cuando yo era chica siempre yo decía que no me gustaban mucho las banderas y eso. Sin embargo, siempre tengo mi mini campaña por ser galesa. Siempre hablando de Gales. Eso siempre tiene que salir eso. Además, estando en Sudamérica te permite zafar bastante elegantemente, te diría. Yo viví varios años en Buenos Aires, entonces cuando me decían, sos inglesa, y yo decía, no soy galesa, decían, bueno, bien. Es como le pasa al uruguayo cuando va por el mundo y dice, sos argentino. No, uruguayo. Entonces pasá. Exactamente. ¿No? Es La algo misma similar. cosa. Tu primer cruce de Océano Atlántico fue hasta México. Ahí te ibas a encontrar con una amiga tuya, si no tengo mal entendido, para salir a recorrer parte de Centroamérica. Sí. Un viaje, no voy a decir al Hotel May Luis, pero un viaje de jóvenes que querían conocer. Sí, de mochilero. De mochileras. Pero tu amigo no apareció nunca. No. Una desgraciada. Ay, fue terrible. Sí. Sí, ella era mi amiga. Yo hice mi tercer año de facultad en Estados Unidos y compartimos habitación. Y te digo que compartimos todo un semestre y nunca cruzamos una palabra como que nos amamos. Y cuando me iba a recibir, ella me dijo, venía a visitarme. Ella en ese momento estaba estudiando en México DF. Entonces me dijo, venía a visitarme. Y yo dije, wow, me encanta la idea. Yo había tenido planes de recibirme y irme a vivir a Francia. Yo estaba muy desilusionada con Gran Bretaña y la educación universitaria en ese momento, así que me quería ir. Perdón, ¿por qué eso? Cuando uno escucha que de repente el paradigma para muchos es lograr llegar a alguna de las grandes universidades de Gran Bretaña. Sí. No, me parecía muy quedado en el pasado. Y de hecho, cuando hice ese tercer año en Estados Unidos, ahí yo estudié en Berkeley, que es probablemente la mejor universidad pública de Estados Unidos. Y eso fue maravilloso, de asistir a clases donde realmente sentías que los profesores tenían ganas de comunicarte cosas que impactaban tu vida directamente. Y cuando yo volví a Inglaterra, yo estaba estudiando en Inglaterra, me parecía todo como fosilado. Fosilizado. Fosilizado, quedado en el pasado, que no había pasión de lo que estaban haciendo. Así que yo, cuando me recibí, pensé, ya está. Eso fue una educación, yo elegí mal, entonces, ¿qué para mí es la educación de verdad? Bueno, es alguien que pueda hablar más de un idioma. Así que decidí irme a otro lado. Y mi plan era ir a Francia, porque yo había estudiado un poco de francés, pero francés de la secundaria, o sea, no era muy bueno. Muy básico. Exactamente. Pero mi amiga me dijo, venía a visitarme en México, vamos a andar de mochileras durante un mes. Y yo dije, fantástico. Pero era pre-internet. Entonces, yo me había recibido y me fui a Francia haciendo dedo, con la idea de ya empezar a ver dónde es que me voy a quedar, etc. Pero dejé dicho con mis padres, cuando llama Beth, mi amiga, cuando llama, toma nota, que ella te diga dónde tengo que estar y cuándo. Y decirle que yo estoy en Francia, pero que voy a estar. Bueno, fue un caso de teléfono descompuesto terrible. Tremendo. Cosas que no pasarían ahora, ¿no? Pero básicamente ella llamó a sus padres en Estados Unidos porque ella no tenía teléfono en su casa. Tampoco tenía dirección, tenía, ¿cómo se llamaba? Ese post restante que había en aquel entonces, ¿no? Donde se mandaba el correo y vos ibas a buscar. Hablando de cosas fosilizadas, eso suena a prehistoria. Totalmente. Entonces, ella llama a sus padres en Estados Unidos, dice, decirle a Karen que tiene que estar en el aeropuerto de México el 30 de junio o el aeropuerto de la ciudad de Guatemala el 5 de agosto. Bueno, ellos llaman a mis padres y mis padres dicen, buenísimo, Karen está en Francia, pero le vamos a dar esos datos. Cuelgan. Beth llama otra vez a sus padres unos días después. ¿Qué dice Karen?
Karen está en Francia, fue el mensaje que ella recibió. Ah. O sea que pensó, no va a venir. Así que yo llego el 30, no está, pero me parece, bueno, todo bien, ¿no? Me instalo en un rinconcito en el aeropuerto A esperar. a esperar. Y cuando llegué a las 9 de la mañana, cuando llega a las 5 de la tarde pensé, bueno, tal vez me equivoqué, vuelvo mañana. Pero bueno, no, la realidad es que ya ella estaba en Guatemala, ella pensó que... ¿Y te quedaste en ese aeropuerto y te volviste para Gales? ¿Te volviste para Francia? ¿O dijiste, a ver qué hay acá? Obvio. No, no. La mochila ya la llevabas. Eso. No, yo estaba para la aventura, así que lo que hice fui muy estratégica, ¿no? Yo tenía 22 años, así que miré para ver unas chicas como yo. Así que vi lo que eran alemanas, vi 2 alemanas, me acerqué, les comenté la historia y les pedí si podríamos buscar una habitación en un hostel esa noche, que yo iba a volver el día después al aeropuerto, pero que para mí era importante esa noche no estar sola. Y ellas, lo más buena onda, de hecho me invitaron a viajar con ellas, pero yo quería volver al aeropuerto, yo pensé, pero ahí ese día yo llegué a las 9, pero a mediodía yo pensé, no, ya está, algo pasó y voy a emprender yo. Y saliste. Y salí del aeropuerto y busqué un hostel en la colonia Roma, que fue mi base. Después, en lugar de estar un mes, me quedé 3 meses, porque me hice amigos y viajé. Fue maravilloso, maravilloso. Y ahí es donde abandono mis planes de ir a Francia, porque mi plan en realidad era de aprender otro idioma, ¿no? Y en eso de estar muchas veces en reuniones sociales, saliendo con amigos, porque hice muchos amigos mexicanos, ahí pensé, wow, ese español está divino, me encanta, así que ok, va a ser español, mi idioma va a ser español. ¿En Gales está la costumbre del 5 o'clock tea? No. Ese es yo soy de la clase obrera. Entonces, 5 o'clock tea es algo que haría la gente de una clase Alcurnia. más, ¿no? Que extiende el dedito. Toma así. No, a las 5 nosotros cenamos. Bien. Yo ahora te invito De a un hecho, café. llamamos a la cena tea Ajá. nosotros, porque ese es bien clase obrera galesa, sí. Perfecto. Bueno, yo te invito con un café ahora, que no son las 5 de la tarde, pero es rico igual. Muchas gracias. Me queda alguna intriga europea todavía antes de traerte para este lado del mapa. Bien. Para nosotros las guerras son algo lejano. Para tu familia no lo fue tanto. ¿Tu abuelo se salvó por un poquito así de ir a la Segunda Guerra Mundial? Bueno, mi abuelo materno no, él estuvo. Tuvo que ir. Sí, tuvo que ir. Mi paterno no, porque era soldador. Entonces tenía una destreza necesaria y trabajó en el puerto de Gales, de Newport, de hecho. Reparando de repente embarcaciones que sí tenían que ir. Exactamente. ¿Cómo se vive? ¿Qué secuelas deja? ¿Qué cosas se comenta, por ejemplo, en una familia? Lo que pasó, lo que no pasó, lo que hizo, lo que no hizo el abuelo. No, mi abuelo nunca quiso, el que fue, nunca quiso hablar acerca de lo que le había pasado. ¿Y en Gales en general o entre la gente quedan como secuelas o quedan cosas? ¿Cómo se vivió el después? La generación, mi madre nació cuando ya había terminado la guerra, ¿no? Mi madre nació en el 47, en una familia que mi abuelo era ayudante de electricista toda su vida y mi abuela trabajaba en tiendas. O sea, no, era una vida de clase obrera y nunca había mucho dinero,
pero siempre había esa economía de guerra, literalmente, ¿no? Aunque después mis padres se acomodaron en una clase media más adelante en sus vidas, mi madre al día de hoy le cuesta, si puede comprar algo barato, en lugar de el que le gusta más, muchas veces le cuesta comprar. Y si sobra un poco de comida de hoy, se come mañana y no se tira. Y sí, ese es un típico, ¿no? Bien, vamos a traerte para este lado del mundo ahora. En realidad no llegaste primero a Uruguay, llegaste a Argentina, pero antes de Argentina conociste a Sergio, es tu pareja, con esas ganas de aprender español. Sí, se dice que la mejor manera de aprender es en un idioma, es en la cama. Así. Hablaban mucho. Antes de irse a dormir conversaban un montón. Acerca de Marx. Sí, nos conocimos en Costa Rica, porque yo cuando emprendí ese viaje después de México, yo volví a mi país porque, bueno, mi plan no había sido llegar y quedarme. Entonces volví a Gran Bretaña y ahí me puse a ganar dinero para financiar un viaje de un año, yo pensé, que yo quería recorrer todo América Latina, desde arriba hasta abajo. Así que cuando había juntado $1,000, que era mi meta, yo quería $1,000, entonces bueno, con los $1,000 ya empecé mi viaje. Y ahí se cruza Sergio. Nos conocimos en Costa Rica, porque yo tenía una amiga también norteamericana de mis días de estudiar. Que no era allá. Beth. No era Beth. Yo fui a buscar a Beth después de ese. ¿Ah, sí? Después de esos 3 meses, claro que sí, la fui a buscar. Y le se dije, vieron. ¿dónde está? Es que casi se muere cuando me ve. Sí, no, pero bueno, ahí me quedé en Costa Rica. Tenía esa amiga, así que me quedé en su casa una semana y Sergio era no sé, alguien que pasaba por la casa, era un amigo de la casa. Y hablaba español. Hablaba castellano y yo no, pero a mí me interesaba aprender, así que era un buen motivo también para... ¿Y él te trajo para la Patagonia? O sea, con él viniste, perdón, a la Patagonia. ¿No es que él te trajo? Sí, en realidad a Buenos Aires. Ajá. Él no es de Buenos Aires, así que cuando después de algún tiempo de estar juntos, él obviamente quería que yo conociera a su país, así que venimos a visitar, no me acuerdo, unas semanas, y bueno, por supuesto empezamos en Buenos Aires. Me acuerdo que él tampoco no conocía a nadie en Buenos Aires, él es de Entre Ríos. Entonces, para él fue toda una aventura también y yo me enamoré, porque Costa Rica era muy chiquito y muy pueblerino y no había sido mi idea de llegar ahí y quedarme. Me pasó porque conocí a Sergio, porque las cosas iban bien con él y bueno, mi justificación del viaje es aprender castellano. Con él estoy aprendiendo castellano. El amor tiene la culpa de todo. No, pero yo no era mi plan de quedarme ahí. Y cuando fuimos a Buenos Aires, yo me quedé fascinada. Y así que yo era muy urbana en ese momento, como muy, lo que se llamaba gótica, como muy punk, tenía el pelo todo teñido y todo eso. Así que en Costa Rica era media rara. Eras un bicho raro. Claro, en Buenos Aires no tanto. Y además me encantaba todo el tema del tango, cosa que era rarísimo, ¿no? Era el 90 que fuimos, o 91, y me acuerdo de ser los más jóvenes por lejos en los recitales de tango, cuando fuimos a ver tango. ¿Y el cruce Uruguay? No cruzamos a Uruguay. Después de... No cruzaron en ese momento, cruzaron después. Sí, pero bastante tiempo después. Ajá. Sí, estuvimos 4 años en Buenos Aires
Y ahí nació nuestro hijo y ahí yo quería salir porque al final y al cabo soy una chica del campo. Yo crecí en el campo. Entonces estar en Buenos Aires. Pero mientras tanto, Sergio quiso ir a hacer una maestría y consiguió una beca para Gran Bretaña. Nuestro hijo era chiquito, yo quería estar más cerca de mis padres en ese momento, así que estuvimos en Liverpool un año. Y luego Sergio quería hacer una pasantía en Estados Unidos y yo había elegido ir a Gran Bretaña, volver a Gran Bretaña en ese momento, entonces era su turno para elegir. Así que él quería hacer eso, así que fuimos para Estados Unidos y ahí estuvimos 4 años antes de llegar acá. Me anoté una frase que nos mandaste. Tú llamás a Liverpool la Guatemala de Europa. ¿Por qué? Porque es una de las ciudades más pobres de Gran Bretaña. Es complicado, tiene mucho crimen también. Es una ciudad chiquita, tiene, no me acuerdo ahora, tal vez 50.000 habitantes. Es increíble que es tan famoso como lo es. Otra vez es un puerto, yo siempre parece que termino en puertos. Pero me acuerdo por dónde estabas, cualquier calle donde estabas, parecía que siempre había una casa que estaba totalmente quemada y abandonada. Podrías estar en el barrio más así, chuchi, que querías, y sin embargo había alguna casa que tenía sus problemas. Es una zona muy complicada. Un amigo me dijo que no entendía cómo pudieron salir los 4 genios de Liverpool, o sea, cómo los Beatles pudieron haber compuesto las bellezas que compusieron en esa ciudad. Sí, no es una ciudad linda, no. Bueno. Pero es muy interesante, la gente es muy especial. ¿Ah, sí? Muy especial. ¿Por qué? Tiene un acento que es indescifrable, no, es muy difícil de entender. Y tienen una picardía, un sentido de humor seca, pero no así, ¿no? Muy cálido, pero muy seco a la vez. Son unos genios. Liverpool, Estados Unidos, Montevideo. ¿Ese fue el orden? Sí. Y aterrizaste acá y dijiste, me encontré con un pueblo, es lo que estaba buscando. Sí, nosotros cuando llegamos a Estados Unidos, a Washington en ese momento, habíamos hecho los deberes muy bien, porque yo no tenía ganas de ir a Washington. Tenía amigos que habían crecido ahí y hablaban pestes. Entonces sabía que iba a tener que saber exactamente dónde ir a vivir para pasarlo bien. Así que averiguamos y nuestros deberes nos enseñaron que necesitamos vivir o en tal barrio X o barrios Y, ¿no? Así que ni siquiera buscamos en otro lado. Y terminamos en Y, que se llamaba Mount Pleasant, porque era el más barato de los dos. Era un barrio muy mezclado socioeconómicamente, con un gran centro comercial, una avenida, todo tiendas latinas. Mira. Y divino el lugar, muy, bueno, mucha onda. Y mucha comunidad. Me sorprendió completamente. Fue realmente un hallazgo maravilloso. Y nos gustó tanto que nos fuimos quedando 4 años. Y las cosas nos iban re bien, pero de repente miramos y tenemos un pequeño hijo que en ese momento tiene casi 5 y nos damos cuenta que es un pequeño norteamericano. Y entonces tenemos que tomar una decisión, porque no fue la decisión. Cuando salimos de Argentina, siempre la idea era volver al sur. A mí me gustaba mucho, ya vivo más de la mitad de mi vida en América Latina. Pero fue realmente como que, bueno, ¿qué hacemos? Nos asumimos que él es de acá ahora y nos tenemos que quedar y él nuestro hijo va a tener los valores. Los valores, esa es la palabra. Los valores de ahí. Y dijimos, no queremos eso. No queremos esos valores para él. No fue la idea cuando llegamos acá. Así que tenemos que salir, tenemos que volver. Y bueno, así fue. Pero lo que sí rescatamos era las cosas que nos gustaba tanto de Washington. Ok, es una ciudad capital,
pero es pequeña. ¿Sabes que Washington ni llega a 1 millón de personas? Durante el día sí, pero en la noche, cuando todos se van a dormir a los otros estados, ya no son 1 millón de personas que se quedan ahí. Es una capital, así que tiene cierto nivel de vida social, cultural, etcétera, pero es pequeño. Tiene un aeropuerto internacional que para mí, viviendo lejos de mi familia, para mí eso es muy importante. Y bueno, es una ciudad chica, entonces tiene muchas cosas que es muy fácil de salir. Y bueno, todas esas cosas estamos buscando cuando llegó una oferta de trabajo en Montevideo. Y conocíamos a Montevideo por los días cuando vivimos en Buenos Aires. Habíamos hecho algunos fines de semana acá y dijimos, mira, unifica todas esas cosas que estamos buscando. La idea de invitarte fue porque tenés todo este recorrido de mundo, pero sin embargo terminaste eligiendo Uruguay, terminaste eligiendo Montevideo y te has transformado en una gran difusora a nivel internacional de los atractivos que tiene Uruguay, ¿no? Sí, la Uber Connector del principio. Sí. ¿Qué es lo que nosotros no logramos ver? Porque los uruguayos no solemos hablar bien de lo nuestro. No, ustedes son terriblemente críticos. Bueno, Uruguay es un país que tiene muchos atractivos. Tiene playa, tiene el campo, tiene vinos increíbles y la gente es súper cálida con el extranjero. Y bueno, eso para los turistas que vienen acá no les pasa en muchos lados. Entonces la combinación es muy atractivo, especialmente en ese momento que ahora el turismo se busca más por la experiencia que, ¿no? Qué sé yo, el Torre Eiffel, digamos. No, ahora la gente está buscando experiencias de verdad. Y acá en Uruguay tenés mucho acceso a estas cosas. De hecho, la gente misma te facilita eso. Si un extranjero está parado en un edificio en la ciudad vieja, suponete, todo con mármol, todo divino, y se asoman así, muchas veces puede salir un portero a decir, ¿quieres pasar a ver el hall? La gente comenta eso no pasa en otros lados. Gracias por mostrárselo al mundo y gracias por venir a conversar. Gracias por la invitación, me encantó. Qué bueno.